Voy a dar lectura ahora a una breve presentación de nuestra ponente invitada del día de hoy, quien es María Isabel Tobar Villegas. Ella es jefa de la Unidad Departamental de Investigación y Documentación en la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Ella coordina el Centro de Documentación y realiza búsqueda y curaduría de información para la elaboración de materiales informativos sobre igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres y vida libre de violencia. Participa en el diseño, actualización e impartición de capacitación presencial y en línea y cuenta con la certificación en impartición de cursos de capacitación por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, y tallerista con perspectiva de género. Ella ha colaborado en proyectos de investigación logística, eventos, talleres, mujeres, jóvenes y fue articulista para Luna, Escuela de Pensamiento Feminista. Formó parte del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género de la Secretaría de Mujeres, donde contribuyó en el diseño metodológico curricular y facilitó la Escuela de Liderazgo para Mujeres, Adolescentes y Niñas. Asimismo, ha capacitado el personal de refugios a nivel nacional a través de la Red Nacional de Refugios. Y bueno, ya sabrán que están en muy buenas manos para la sesión del día de hoy. Entonces, ahí cualquier duda que tengan, seguramente Isabel nos va a estar ayudando muchísimo con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Isabel, y pues todos tuyos para que podamos seguir comenzar con la sesión del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y bueno, pues continuamos con estas actividades de capacitación que para nosotras son muy, muy importantes. Permítanme compartir mi presentación. Listo. Sí la ven, ¿verdad? Ya la estamos viendo, Isabel. Sí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta videoconferencia es sobre el tema de violencia de género digital, que es un tema que pues que cada vez necesitamos estar abordando más desde otra perspectiva, desde cómo se vive la violencia digital y por qué qué características tiene, cómo podemos identificarla, cómo podemos reconocerla, no solo si la estamos ejerciendo o la están ejerciendo contra nosotras, contra nosotros. Cabe mencionar que la violencia digital pues también es ejercida en contra de hombres, sin embargo, pues estamos nosotras en este marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y bueno, pues tenemos nuestra campaña permanente por la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres, que pues justo lo que busca es eliminar barreras para que las mujeres se sientan seguras de denunciar, que identifiquen el acoso y el abuso sexual como algo que no es normal y que sí lo identifiquen como violencia y que puedan denunciarlo. Y bueno, pues sabemos que los 16, estamos dentro de de este marco de los 16 días de activismo, que es justo son actividades que se hacen a lo largo de 16 días, que empezaron el 25 de noviembre y van a culminar el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y bueno, pues estas capacitaciones, estas videoconferencias son en torno y en el marco de estos días, que justo pues lo que buscamos no solo es sensibilizar, sino que ya haya una reflexión más profunda para que se transformen las prácticas que de pronto pues ejercemos o que ejercen tanto mujeres como hombres y que se pueda transformar esta cuestión de los estereotipos, los roles que pues que sabemos que es lo que conlleva o lo que deriva en la violencia contra las mujeres. Y bueno, mi compañera Irene les está colocando en el chat el enlace para que registren su asistencia con nosotras, pero aquí también está el código QR para quienes puedan y tengan acceso a través del código QR. Puedan registrar su asistencia. Es importante que registren su asistencia con nosotras porque nosotras tenemos
algunos campos que no tienen normalmente en otras listas porque pues son campos o datos que nos solicitan para reportar estas capacitaciones. Y bueno, también pues algunas consideraciones que ya les dijo, ¿quién fue? Joshua, sí, ¿verdad? Tenemos algunas consideraciones. Sí les pido por favor que tengan escucha y participación activa, que para participar levanten la mano o bien puedan escribir en el chat, ya sea que mi compañera Irene me mencione si hay algún comentario para que yo pueda leerlo, o levanten la mano para participar, siéntanse libres de hacerlo, no importa si me interrumpen, el fin es que logremos pues aterrizar las dudas, ¿no? Es importante que tengamos respeto a las opiniones, que hablemos en primera persona, porque pues sabemos que cada una de las personas que nos encontramos aquí pensamos de cierta manera y pues también tenemos creencias, ideologías, que de pronto pues no es que vengamos a derribarlas, pero justo estas capacitaciones, estas sesiones sirven para identificar si estamos en lo correcto o si necesitamos modificar algo. Es importante que tengan el micrófono silenciado para evitar vicios en el audio. Ahorita les pido por favor que quienes puedan activen su cámara para que mi compañera Irene pueda tomar evidencias. Y antes de eso, pues también mencionarles que nada de lo que hablemos se lo tomen personal. Sabemos que esto de la violencia es un problema público, que es un problema que está afectando a miles de mujeres en todo el mundo y no es algo personal, es que ya ha habido estudios en los que se ha analizado y se ha identificado el origen de la violencia, cómo es que llega a nosotras y cómo es que podemos transformar todo esto. Entonces, no hay que tomarnos nada personal. Y bueno, les pido por favor que en estos momentos prendan sus cámaras para que mi compañera Irene pueda tomar evidencias. Irene, ¿me avisas cuando tomes ya la evidencia, por favor? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Por favor, díganme si me escuchan. Sí, Isabel, te escuchamos bien. Perfecto, pues vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es, por un lado, pues reconocer cuáles son estas conductas y los actos que constituyen o que se caracterizan como violencia de género digital y por qué, vamos a ver por qué vulneran los derechos humanos de las mujeres y además también vamos a ver algunas vías para su denuncia que de pronto pues no las conocemos, no sabemos cómo se denuncia o dónde lo podemos hacer y aquí vamos a ver al final algunos mecanismos de denuncia y algunas características y sobre todo la importancia de resguardar todos los datos que identifiquen o que ayuden a identificar esta práctica, ¿no?, de violencia de género digital. Pero antes de esto, bueno, pues vamos a comenzar para identificar o para aterrizar bien qué es la violencia. ¿Alguien sabe qué es la violencia? ¿Alguien me puede decir qué es la violencia? ¿No? ¿Nadie? Adelante, si alguien quiere encender sus micrófonos, puede hacerlo. O también si veía que algunos a lo mejor no tienen cámara o micrófono, igual pueden comentarnos aquí en el chat y yo le voy dando lectura para que nos escuche Isabel. Ok, yo podría decir que es una conducta hostil con una finalidad de causar daño o molestia. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues, hola, soy Damaris. Hola. La definición así no la sé, pero yo creo que también es una conducta que busca dañar a las personas, que generarles un mal en cualquier ámbito, ¿no? Físico, moral, de tipo, no sé. Muy ¿Qué bien. eres? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues justo, ¿no? No están erradas en torno a qué es la violencia. La violencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de fuerza física
o poder, esto es bien importante, que reconozcamos que la violencia tiene que ver con el ejercicio de poder, hecho o amenaza contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o comunidad que resulte o tenga una alta probabilidad de resultar en lesión, perdón, muerte, daño psicológico, subdesarrollo o privación. Esta definición de violencia, la Organización Mundial de la Salud, la establece o la define de manera muy amplia, ¿no? O sea, si se dan cuenta, no habla específicamente de la violencia contra las mujeres, sino que menciona que, bueno, el ejercicio, la violencia, perdón, tiene que ver con, sí, con la fuerza física, pero también con el ejercicio de poder. Pero además la coloca en 3 dimensiones. No solo es contra otra persona, sino contra uno mismo, o contra una misma, o contra un grupo o comunidad. A veces la dimensión de la violencia o no dimensionamos la violencia como un ejercicio hacia nosotras, hacia nosotros. En este sentido, las mujeres llegamos a violentarnos, por ejemplo, cuando no nos cuidamos, cuando no comemos bien, cuando no dormimos bien. Eso puede ser un ejercicio violento hacia nuestro cuerpo. Lo mismo pasa cuando ejercemos violencia hacia otras personas o hacia otro grupo, digo, contra un grupo o comunidad. Entonces, es bien importante que tengamos presente esto del poder, ¿no? El ejercicio de poder es una de los orígenes de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque el poder lo ha ostentado o lo ha detentado un grupo en específico, que es el grupo de los hombres, ¿no? Entonces, aquí esta definición es muy general, más bien global, y que justo a partir de esta definición, bueno, no a partir de esta definición, sino de la observación que tenía el sociólogo Johan Galtung, él se da cuenta de que la violencia tiene 3 dimensiones y él establece este triángulo en el que él identifica que en la punta, ¿no? En la punta del triángulo se encuentra la violencia directa, que son todas esas violencias o esas agresiones físicas o verbales que sí notamos, que podemos ver, que se manifiesta de manera explícita, que podemos notarlas sin necesidad de que alguien nos explique que eso es violencia, ¿no? Pero debajo de esta, ¿no? Digamos que la violencia directa es la culminación de otras 2 dimensiones de la violencia. Una de ellas es la violencia cultural, que es la que se refleja a partir de las normas, valores y creencias que se van legitimando, se van justificando, o que van justificando otras formas de violencia, ¿no? Esto de la violencia cultural tiene mucho que ver con aquello de, es que así siempre ha sido, ¿no? A mí me educaron de esa manera y entonces vamos normalizando y vamos creyendo que está bien, por ejemplo, cuando un hombre quiere controlar la vestimenta de su pareja, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que es normal porque están acostumbrados a que ella se viste de cierta forma, todo termina siendo violencia cultural, porque son aquellas normas, valores y creencias que, pues, que tenemos muy arraigadas desde que nacemos, ¿no? Generación tras generación se han ido compartiendo todas estas prácticas y entonces se van normalizando. Y por eso Johan Galtung lo identifica como una violencia en la base, digamos, o antes de la violencia directa, y la coloca como una parte invisible. Y esta violencia cultural también la coloca a la par que la violencia estructural, porque también es invisible. Es decir, son esas violencias implícitas que no sabemos si es violencia, pero resulta que sí es violencia, pero es que como siempre lo hemos hecho, por ejemplo, las bromas, ¿no? Es que como siempre hemos hecho bromas, pues creemos que está bien, ¿no? Entonces, cuando se unen estas 2 violencias, que es la cultural y la estructural tiene que ver con estas desigualdades sociales que van limitando el acceso a derechos o recursos o al bienestar. Por ejemplo, cuando no hay acceso a una vivienda, cuando no hay acceso a la luz, al agua, o cuando no hay acceso al empleo, ¿no? Entonces, estas violencias que son estructurales,
que vamos viendo que se va colocando como desigualdad social, y la violencia cultural que se compagina con las normas, los valores, pues son esas violencias que no notamos o que creemos que están, pero pues no, pero pues es que así siempre hemos vivido, ¿no? Y entonces estas dos violencias, estas dos dimensiones de la violencia que identifica Johann Galtung, él dice, bueno, estas dos violencias son invisibles, pero no es que sean invisibles porque no existan, existen, pero es que como no las nombramos, parece que no existen. Entonces sabemos que lo que no se nombra no existe. Entonces, estas dos violencias, estas dos dimensiones, al ser implícitas o no notarse o no nombrarse, pues son las que van sustentando, son la base de la violencia directa. Porque en realidad cuando vemos la violencia directa, que ya vemos estas agresiones físicas o verbales, ya es la culminación de todo lo demás, ¿no? O sea, ya están atravesadas, ya cuando hay violencia directa, ya es que ya se atravesó la violencia cultural y la violencia estructural. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo lo trasladamos a la violencia contra las mujeres? Porque el triángulo de Galtung es igual en una dimensión, digamos, generalizada, amplia, ¿no? Que no es tan específica, ¿no? A partir de esta identificación de estas dimensiones de la violencia, bueno, pues en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la violencia contra las mujeres se establece o se define como toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y esto pues va limitando el acceso a una vida libre de violencia. Aquí quiero que presten atención en estas letras que están en rojo. La violencia contra las mujeres no solo es la acción, o sea, es la parte, ya vimos que la violencia es la fuerza física y el ejercicio de poder, pero la violencia contra las mujeres no solo se define por la acción, sino también se define por la omisión. Es decir, yo como persona servidora pública, si yo omito o no atiendo un caso de violencia, bueno, supongamos que yo estuviera en atención a ciudadanía y que llegara una mujer a indicarme que está sufriendo violencia, pero entonces yo le digo, bueno, pero pues es que sí, dame oportunidad, ahorita no puedo escucharte, y entonces hago caso omiso, y entonces yo estoy generando también violencia. O sea, no solo es la acción, es decir, es cuando yo omito o cuando yo evado que hay que atender la violencia contra las mujeres. Y entonces, también cuando hablamos de violencia contra las mujeres, estamos hablando de que es el uso y o abuso de poder. Porque justo cuando estamos hablando de que hay violencia contra las mujeres, estamos hablando de patrones construidos socialmente a través de la familia, la escuela, el trabajo, la religión, a través de los medios de comunicación. Y entonces, pues hablamos de que hay relaciones que son desiguales, que son asimétricas. Las relaciones que son asimétricas, una de ellas es hombre-mujer, pero también puede ser jefa, empleada, jefe, empleado, empleada, médica, médico, paciente, persona mayor, persona adulta con una persona menor. O sea, son diferentes, no solo lo miremos desde la simetría o del abuso de poder, es de quien detenta el poder, es quien está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayamos identificando que violencia tiene que ver con el abuso del poder, tiene que ver no solo con la acción, sino también con qué omito, ¿no? Y entonces, bueno, pues también tenemos que hacer una aclaración o hacer la distinción de violencia de género, porque de pronto hay quienes dicen, bueno, es violencia de género y consideran que solo es violencia contra las mujeres, pero cuando hablamos de violencia de género,
Estamos hablando de que esto es un término más amplio que justo engloba todas estas violencias que van derivadas de las normas y las desigualdades de género, a partir de estos roles y expectativas que la sociedad va asignando a mujeres y a hombres, ¿no? La violencia de género puede afectar a mujeres, a niñas, a hombres, a niños, a personas con identidades u orientaciones sexuales diversas que son parte del colectivo LGBTIQ+. Y entonces, ¿por qué? Porque la violencia de género tiene que ver con esa relación de lo que se considera adecuado para la masculinidad o la feminidad. Entonces, la violencia de género, cuando decimos violencia de género, estamos usando un término amplio que puede abarcar a mujeres, niñas, hombres, niños, personas LGBTIQ+. De pronto yo he visto comentarios de personas que dicen, es que la violencia no tiene género, pero la realidad es que todas las personas tenemos un género o no tenemos un género, ¿no? Porque hay quienes dicen, yo no me identifico con un género, con el género masculino ni con el género femenino, pero se identifican a lo mejor con un género no binario, ¿no? Y al final tenemos una identidad de género y también tenemos una orientación sexual. Todas las personas la tenemos. La diferencia es que, bueno, la violencia de género se agrava, o la violencia o estas prácticas agravan o atentan contra quienes no formamos o no cumplimos con esta asignación que se hace a mujeres y a hombres o lo que se considera adecuado. Entonces, por eso se habla del ejercicio de poder. La violencia de género pues puede incluir agresiones que van originándose de la posición que ocupa cada persona en el sistema sexo-género. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de si soy mujer y que mi género, del género que yo tenga o de la identidad de género que yo tenga o de la expresión o de la orientación, eso es lo que va originando las agresiones, pero no porque yo tenga la culpa o porque tengamos la culpa, es porque nos han construido de tal manera para considerar que hay algo adecuado. Y entonces cuando se considera que no es adecuado, pues entonces es donde se deriva la violencia. Pero recordemos que la violencia de género sí es un término más amplio, y cuando hablamos de violencia contra las mujeres es explícitamente de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, cuando hablamos justo de violencia contra las mujeres, pues vemos este iceberg de la violencia, ¿no? Este iceberg de la violencia, que es, digamos, si se dan cuenta, tiene mucho parecido con el triángulo de Johan Galtung, que tiene que ver con el hecho de la violencia visible, que es la violencia directa, que son todas esas formas explícitas que notamos. Ya vemos cuando hay agresión física, cuando hay abuso sexual, cuando hay un feminicidio, cuando hay violación, escuchamos los insultos, o sea, eso sí lo notamos. Pero justo por eso tiene la forma de un iceberg, porque ¿qué es lo que tiene un iceberg? El iceberg en la punta, pues es lo que se ve. Pero debajo hay un ramaje, hay un enorme cosota debajo de ese iceberg, que es todo lo que no vemos. Y es donde está la violencia invisible, y son todas esas formas implícitas que de pronto creemos que pues está bien, ¿no? Por ejemplo, el chantaje emocional, cuando ignoramos a alguien, cuando invisibilizamos a alguien, o cuando se ejerce control a partir de la publicidad sexista, por ejemplo, el lenguaje sexista. Nuestro lenguaje construye o destruye. Y también nuestro lenguaje está construido de una manera, pues, androcéntrica. ¿Por qué? Porque todas las sociedades se construyeron con una visión androcéntrica, es decir, colocando lo masculino en el centro. Entonces, si todo se colocó en el centro, todo lo masculino se colocó en el centro, nuestro lenguaje también tiene connotaciones masculinas. Entonces hay que transformarlo también, ¿no? Todas estas formas implícitas de violencia son de pronto las que no miramos y se conectan mucho con la violencia digital o la violencia que se vive en el medio digital, porque justo
de pronto, pues vemos todo este lenguaje, vemos toda esta comunicación, porque pues es lo que se mira en las redes sociales o en el ámbito digital, pero también empezamos a notar, o sea, se nota el chantaje emocional. Obviamente en el medio digital no podemos hablar de que hubo una violación en el medio digital, ¿no? En el ámbito digital, porque no, porque es un medio digital, pero sí el medio digital puede incitar a que haya una violación, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Entonces eso vamos convergiendo con este medio y justo, bueno, pues lo que tiene la violencia, estas características de la violencia de género es que es un continuum, es decir, se concretan o se compaginan o se complementan las violencias normalizadas con las violencias simbólicas y estructurales, ¿no? Que las normalizadas tienen que ver con esas conductas que van minimizando o justificando socialmente ciertas prácticas. Y las violencias simbólicas y estructurales son esas prácticas, mensajes y normas que van reproduciendo la desigualdad, ¿no? En el medio digital, pues se sigue viendo toda esta violencia simbólica y estructural porque justo se presta, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, este continuum se va reflejando en todas estas violencias porque las violencias se encuentran interconectadas, no ocurren de manera aislada. De pronto creemos que porque existe violencia física no puede existir violencia sexual, por ejemplo. Pero en realidad es que todas estas violencias, por eso es un continuum. ¿Por qué? Porque se van interconectando, porque no ocurren de manera aislada, ¿no? Para que pueda haber chantaje emocional debe existir violencia psicológica. Y muchas veces, pues para que llegue a la violencia física debió también existir posiblemente violencia psicológica. Yo considero, y eso es lo que hemos comentado nosotras en nuestra área, es que la violencia psicoemocional atraviesa todas las violencias, porque justo ¿cuál es la violencia psicoemocional? Es la que se hace a través de manipulación, a través de las creencias, y entonces es la que va permitiendo que se abra camino a otro tipo de violencia, y se van interconectando, ¿no? Y entonces, bueno, para que sepamos bien cuáles son los tipos de violencia y las modalidades, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recordemos que tipos de violencia tiene que ver con cómo se ejerce y las modalidades de la violencia tiene que ver en dónde se ejerce, ¿no? Nosotras, o en la Ciudad de México, tenemos, ya se tipificaron 11 tipos de violencia. Pues son muchas, ¿no? Pero pues se ha ido actualizando, se ha ido reformando esta ley, porque justo se ha ido identificando que no solo son 5 o 6 tipos de violencia, sino se va viendo con los análisis de cómo se miran las estructuras de poder, pues es como se ha logrado identificar que hay, pues que van avanzando también los tipos de violencia. Por ejemplo, la más reciente, la que ingresó o la que se ingresó recientemente es violencia transfeminicida, ¿no? También violencia vicaria y violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, que son, digamos, las que recientemente se han incluido, ¿no? Entonces, recordemos que tipos de violencia tiene que ver con cómo se ejerce. En las modalidades de la violencia es donde se ejerce. Y justo la violencia digital es una modalidad, no es un tipo de violencia. En la modalidad digital se pueden ejercer violencia, por ejemplo, psicoemocional, económica, sexual, literal, o sea, meramente, digamos, simbólica, ¿no? Y se puede en el medio digital. En el medio digital también se puede incitar a agresiones físicas en el mundo real, ¿no? A feminicidios. O sea, puede no realizarse en ese medio, en ese ámbito, pero puede incitarse en ese ámbito para que se ejerza en otro ámbito. Por ejemplo, que se ejerza violencia escolar, o que en la escuela, o que se ejerza violencia en la comunidad, ¿no? Entonces, aterrizando esto,
pues la violencia digital tiene que ver con cualquier acto de agresión que se lleve a cabo a través de medios electrónicos como redes sociales, plataformas de mensajería, correos electrónicos y otros entornos digitales. Hay otros entornos digitales que tienen que ver, por ejemplo, con los videojuegos, ¿no? Que si bien parece que los videojuegos solo los llevan a cabo, los practican niñas, niños menores de edad, también mujeres jóvenes, y mujeres y hombres jóvenes los juegan, ¿no? Entonces, los videojuegos también son un medio digital, ¿no? En ese sentido, hay que aclarar lo que les decía, ¿no? La violencia digital no es un nuevo tipo de violencia, es un nuevo escenario. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también ha ido evolucionando con el paso del tiempo, con esta nueva oleada tecnológica que tenemos, que, bueno, que la pandemia también abrió posibilidades de un entorno digital en el cual también empezamos a convivir a través de este medio, empezamos a laborar, a tomar clases, empezamos una vida que nos, pues al estar recluidos, pues nos derivó o nos llevó a usar este nuevo escenario como un escenario fundamental para poder relacionarnos, ¿no? En todos los ámbitos o en la mayoría de los ámbitos. Entonces, justo cuando surge este nuevo escenario, pues es donde empiezan a surgir nuevas formas o nuevas formas de ejercer violencia contra las mujeres. Hay que separar, ¿no?, la violencia digital de la violencia mediática, porque de pronto hay quienes piensan que la violencia digital también se da en la televisión o en los periódicos, ¿no? Porque, bueno, vemos que los medios de comunicación también usan el ámbito digital o el medio digital para hacerse difusión. Sin embargo, las características meramente de la violencia digital tienen que ver con correos electrónicos, utilizar computadoras, móviles, utilizar mensajerías, los videojuegos, todo lo que tenga que ver o tenga que conectarse a internet, ¿no? Y la violencia mediática tiene que ver con los medios de comunicación, con la televisión, con los noticieros, con las telenovelas, las películas, con la publicidad que se ve en medios impresos, en la radio, ¿no? Aunque estos medios ya utilicen el ámbito digital, no aplica o no corresponden a la violencia, a una modalidad, a la modalidad de la violencia digital, sino a la violencia mediática. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las características de la violencia digital. La característica principal, ¿no?, que justo por eso les decía que este nuevo escenario son todos estos medios que usamos a partir de Internet. Y justo el usar Internet, estas características es principal, esta es esencial, es que permanece, ¿no? Es decir, los contenidos que nosotras subimos a la red quedan ahí, se quedan en línea por mucho tiempo, ¿no? Y entonces esa característica, el hecho de que se quede, que permanezca, eso justo va derivando o deriva en que pues se sigue haciendo viral, ¿no? Otra característica que tiene es que se hace una difusión rápida, es decir, justo como lo permite, ¿no? Pues yo mando el mensaje, alguien más manda otro mensaje y lo van compartiendo. Eso hace que tenga un alcance hacia muchas personas en poco tiempo. Otra característica es que es accesible, ¿no?, que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no?, sin espacio seguro para la víctima. Puede ocurrir en todo momento a través de un móvil, a través de una computadora, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de WhatsApp, de un mensaje de Telegram, o a través hasta de estas plataformas de Discord, por ejemplo, ¿no? O Roblox, que es donde también, pues, ha habido incidentes, ¿no? O se ha identificado que hay más incidentes de violencia contra niñas y adolescentes, ¿no?
Otra de las características que tiene la violencia digital es que permanece en el anonimato, es decir, que los agresores pueden ocultar su identidad y eso va a evitar que puedan identificarse fácilmente. No se pueden identificar fácilmente, pero sí se pueden identificar, ¿no? O sea, sí, para eso se tendría que llevar todo un proceso. Sin embargo, estas 4 características de la violencia digital o de la violencia de género digital, pues van conectadas una con otra, ¿no? Entonces, si permanecen en el anonimato los agresores, es más fácil que haya violencia, porque al no saber quién es o al sentirse con la capacidad de extraer datos, eso permite que la violencia vaya acrecentándose, ¿no? ¿Cómo se ejerce la violencia digital? Por un lado, ¿no? Puede ser que se viole la intimidad de las mujeres cuando se filtran imágenes o videos, ya sea que estén realizando algún acto sexual o que estén exhibiendo su cuerpo semidesnudo o desnudo sin su consentimiento. Eso ya es ejercer violencia. Sobre todo esto que quedémoslo así, ahorita vamos a ver lo del consentimiento. Si no tiene su consentimiento, es violencia. Otra forma de ejercer violencia, pues es cuando se siembran estos rumores falsos, que ahora le llaman funar, ¿no? O difamar. ¿Cuál es el fin de estos rumores falsos? Pues es justo dañar la reputación o avergonzar a las mujeres en sus redes sociales, ya sea ante sus familiares, ante sus amigos o ante personas conocidas. Por ejemplo, si estamos vinculados con nuestro ámbito laboral, ¿no? O con el ámbito comunitario, ¿no? O los vecinos, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya se hacen grupos de la colonia, ¿no? De vecinas, vecinos, es justo, ¿no? Eso termina siendo violento, ¿no? Cuando se empiezan a sembrar estos rumores falsos con el fin, y es el propósito, ¿no? Que se siembra, pues con la intención de dañar la reputación. Otra forma de ejercer violencia, pues es crear perfiles falsos, lo que les mencionaba. Cuando un agresor, pues es anónimo, es más fácil que extraiga información de las mujeres, que usurpen su identidad y que hagan perfiles falsos para subir fotos donde supuestamente ellas están desnudas u ofrecen ofertas o servicios sexuales, ¿no? O con la finalidad de que pues ofendan a las mujeres y evidentemente pues lo que intentan es, al crear el perfil falso, es que sí dañan a la mujer, porque muchas veces crean los perfiles falsos y resulta que alguien ubica que es un perfil, piensa que es el perfil de su amiga, por ejemplo, y resulta que no es el de su amiga, ¿no? Que es un perfil falso en donde están subiendo fotos de contenido sexual o donde están haciendo comentarios ofensivos o en donde indican que la mujer está ofreciendo servicios sexuales y ella ni enterada, ¿no? Entonces, eso también es una forma de ejercer violencia en el ámbito digital. Otra de ellas es denigrar a mujeres, ¿no? Cuando se difunden fotos, pero no son fotos cualquiera, sino memes, ¿no? O grabaciones donde se busca intimidar, humillarlas, ridiculizarlas o denigrarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mujeres que pues están alcoholizadas y que les toman foto y les hacen un meme, y además es porque es sin su consentimiento, ¿no? O cuando filman, ¿no? Con los teléfonos celulares. A mí, por ejemplo, sí me llega a sacar mucho de onda cuando hay gente en el metro que toma las fotos de las mujeres. Por ejemplo, hace ¿qué será? Como 2 semanas o 3, vi una imagen en Facebook una persona hizo una publicación de la imagen en el metro, iba sentada una chica que llevaba una vestimenta pues que consideraba que era muy extrafalaria,
pero yo pienso que también es respetar, ¿no? El cómo se visten las personas y a partir de nuestros prejuicios no podemos juzgar, ¿no? O sea, no podemos juzgar a las personas, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, lo que hace esta persona, no recuerdo si era mujer u hombre, pero suben la imagen de la chica que tenía el pelo verde y su vestimenta estaba, pues, obviamente llamativa, ¿no? Entonces, empieza su comentario diciendo pero haciendo como aludiendo, ¿no? Que era una generación de cristal y que qué está pasando con el mundo ahora, que antes las mujeres se vestían más conservadoras, pues comentarios totalmente machistas, ¿no? Entonces, pero pues la chica ni se enteró que le tomaron una foto, ¿no? Casualmente veo después otra publicación donde una mujer comparte o más bien comenta diciendo que esa foto se la tomaron a su amiga y que cuál era el problema de que ella se vista así, ¿no? Y que además lo hicieron sin su consentimiento y sabiendo la situación en la que eso puede generar violencia. Por eso les decía, el ámbito digital puede generar violencia en el ámbito real, ¿no? En el ámbito comunitario, por ejemplo. Porque justo había comentarios en donde decían que donde la toparan, pues que le iban a dar, o sea, que le iban a agredir físicamente, ¿no? Y entonces eso es peligroso. Ella decía, es que es mi amiga y no es justo, de hecho ella hasta le cubrió el rostro a la imagen y pedía que la persona que había publicado originalmente la foto, pues que la borrara. Pero es justo esto, ¿no? Cuando ya se difunden fotos, se graba a las personas en ámbitos comunitarios, en el ámbito comunitario, en donde no tendría por qué tomarnos nadie una foto, un video y compartirla sin nuestro consentimiento. Y además, también he visto imágenes donde toman foto a niñas y las suben, ¿no? Juzgando, criticando, porque todo esto, o sea, el fin de subir esas fotos es criticar, es juzgar, es humillar, ¿no? Y utilizan justo el anonimato, ¿no? O el anonimato o consideran que no va a haber ninguna consecuencia porque, pues, ¿cómo los van a denunciar, no? Pero sí hay posibilidades de denunciar. Otra de las formas o de cómo se ejerce la violencia, pues es a partir del acecho, algo que le llaman stalk, que es acechar o espiar. No sé si llegaron a ver o han visto la serie de You, que es justo esto, ¿no? El hombre puede buscar la persona agresora puede buscar publicaciones, comentarios, fotos, irse hasta lo más profundo de redes sociales para conseguir, para acosar a la persona, ¿no? Puede ir de algo tan simple, ¿no? De nada más quiero ver qué es lo que pone en su Facebook, ¿no? Hace 3 años, hasta buscar en todas sus redes alguna forma de poder relacionarse o llegar a contactar a la víctima para intimidarla o para acosarla sexualmente, ¿no? Entonces, esa es una práctica que se ejerce mucho, sobre todo con las personas agresoras o personas acosadoras que buscan intimidar sexualmente a las mujeres. Hay otros tipos de violencia digital que no necesariamente surgen o surgieron a partir de las redes sociales, pero que ahora, pues con toda esta actualización que ha habido, pues se ha tenido también que transformar la forma en cómo se mira esta violencia. Una de estos tipos de violencia es el ciberbullying, que tiene que ver con la intimidación, la humillación o acoso sistemático, que quiere decir constante o reiterado a través de medios digitales, ya sea de redes sociales, mensajería instantánea, correo, o también por canales digitales laborales. Puede ser que primero inicien con burlas, ¿no? Porque pues es el bullying, ¿no? Nada más que es el bullying en el medio digital, ¿no? Burlas, amenazas, se hace la difusión
de rumores o se difunde contenido ofensivo. Puede afectar a cualquier persona, ¿no? Sin importar su edad. Anteriormente, el término ciberbullying inició o surgió solo para describir situaciones entre menores de edad, porque justo era como se presentaba el ciberbullying, ¿no? Solo entre menores de edad. Pero hoy se reconoce que tiene un impacto también en personas jóvenes y en personas adultas en los entornos laborales e institucionales, ¿no? Especialmente cuando a este acoso empieza a persistir, pues afecta el bienestar emocional, empieza a afectar en el ámbito profesional a las mujeres o hasta en el desempeño en el trabajo, ¿no? Entonces, el ciberbullying sí se puede, sí también se llega a ejercer en el ámbito laboral, ¿no? Y en el ámbito, no nada más en la ciudadanía. Otro tipo de violencia digital es la sextorsión, que tiene que ver con amenazar, con difundir contenido íntimo sin el consentimiento. ¿Cuál es este contenido? Imágenes, videos o mensajes de naturaleza sexual. ¿Qué quiere decir esto de la sextorsión? Bueno, pues que por un lado, la persona agresora va a obtener contenido sexual para ejercer control o para forzar una relación o extorsionar económicamente a la víctima. Puede darse entre compañeras y compañeros de trabajo, puede darse entre personal administrativo y técnico, estamos hablando del ámbito laboral, ¿no? Puede darse también entre jefes y empleados, ¿no? Para la sextorsión no necesariamente tiene que ver con el vínculo afectivo o una relación previa que tengan las personas. También puede surgir a partir de ciertas prácticas, que una de ellas es el sexting, que ahorita vamos a ver qué es el sexting, o con engaños digitales o con robo de contenido. O sea, no necesariamente la persona que hace la sextorsión obtuvo el contenido a partir de alguna práctica de sexting o que haya obtenido el contenido de manera manipuladora, ¿no? Sino que puede ser, por eso el stalkeo es una de las prácticas que utilizan o que hacen para llegar para el robo de contenido. Y entonces a partir de ese robo de contenido realizan la sextorsión. Ahora bien, ¿qué es el sexting? El sexting son estos materiales, fotografías, videos, que se obtienen, ¿no?, en actos íntimos. Puede ser que se haga una autoproducción en pareja, ¿no?, que lleguen a algún acuerdo y que hagan la práctica de sexting. Y tiene que ver con la producción de este material, con la recepción y la transmisión del mismo, ¿no? El sexting, es decir, pues se lleva de manera consensuada, ¿no? Hay mujeres y hombres que deciden, o mujeres y mujeres, hombres y hombres, que deciden, pues, producir este material y todo está bien, ¿no? El sexting no es un delito ni tampoco es malo, ¿no? Siempre y cuando se haga con acuerdo, pues, que se lleve a la práctica de manera responsable. Para esto, pues también, ¿no?, tiene que ver con la producción de contenido propio, es decir, yo como mujer decido que yo quiero tomarme fotos o tomarle fotos a mi cuerpo y entonces yo decido si lo comparto o no lo comparto. Si lo comparto, entonces estoy llevando a la práctica el sexting. Si no lo comparto, entonces no estoy haciendo ninguna práctica más que solo tomarme fotos, ¿no? Aquí la cuestión es que el sexting es una práctica de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, cuando termina, por ejemplo, una relación es donde viene el delito, que es yo comparto lo que yo produje con mi expareja, pero sin su consentimiento yo lo comparto,
¿no? El sexting tiene que ser meramente con consentimiento. Pero cuando ya no hay consentimiento y que se comparte una foto o que yo muestro el material, entonces ya estoy cometiendo un delito. Cuando hablamos de consentimiento, hablamos justo de que, consentir quiere decir que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que sí quiero, que estoy de acuerdo con llevar a cabo ciertas prácticas. Pero hay algo que no podemos considerar consentimiento cuando es obtenido mediante presión o cuando hay manipulación o cuando hay amenazas o coacción. Porque de pronto decimos, es que sí, fue consentido, ¿no? Entonces, yo produje un video con mi expareja y fue consentido en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento sí fue consentido. Pero cuando ya se obtiene o cuando se comparte sin mi consentimiento, entonces ya no es consentimiento. Pero además, si este consentimiento se obtiene, si yo, por ejemplo, grabé ese contenido bajo presión, porque me amenazó o porque hubo una coacción, entonces no es consentimiento. A eso se le llama consentimiento viciado o coaccionado, que es justo lo que deriva en una forma de violencia sexual digital, porque pues hay una relación desigual. Estas son las relaciones desiguales que se miran en el ámbito digital, ¿no? Es decir, si hay una manipulación o hay una amenaza, es que hay un ejercicio de poder. Y si hay ejercicio de poder, hay violencia, ¿no? Y entonces, justo se mira a partir de estas relaciones desiguales, en donde la persona que ejerce manipulación, pues logra el contenido, sí lo logra, pero no es un consentimiento real o un consentimiento informado de la víctima, sino es un consentimiento viciado, ¿no? Y entonces, pues esto es una línea muy delgada, por eso es bien importante que lo tengamos bien presente. Sobre todo por cuando hay alguien que dice, bueno, es que, ¿cómo puede ser que grabaste ese video o te tomaste esa foto? Bueno, es que sí fue consentido, pero si alguien dice, pues es que me la tomé porque pues es que me dijo que si no, entonces le iba a decir a mis papás que estábamos viéndonos en un hotel. Y entonces eso ya no es consentimiento, ¿no? Entonces ahí es donde ya es la violencia, ¿no? Eso ya es violencia. Y entonces en el ámbito digital, si no hay consentimiento, pues es violencia de género digital, ¿no? Ahora bien, otro tipo de violencia, que si bien este tipo de violencia no es, digamos, no es una violencia psicológica ni es violencia sexual o no tiene una connotación sexual necesariamente, pero sí tiene esta característica del doxing. El doxing es cuando se extraen o se publican de forma no autorizada información personal de la víctima. ¿Qué es la información personal? Pues el nombre completo, domicilio, nombre de familiares, todos los detalles financieros, laborales, actividades que realice, el domicilio del trabajo, hasta el nombre de la jefa o el jefe. Eso es doxing, ¿no? Que es decir, extraer todo ese contenido personal que finalmente es sensible, ¿no? Y que además este material, esta información se utilice para intimidar a la persona. En ocasiones, pues obviamente el doxing tiene un propósito, que es justo que se localice en el mundo real a la persona para acosarla. Y entonces ese es el fin ha habido grupos en donde colocan datos de mujeres para que las localicen en el mundo real o en la vida real, ¿no? O fuera del medio digital y que las acosen. Y ha habido violaciones tumultuarias debido a esta práctica del doxing, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Esta información pues la publican en sitios pornográficos
o además, pues junto con ese anuncio de que está ofreciendo servicios sexuales. A partir del doxing, lo que les comentaba, estos ataques que sí son organizados, que son planificados a través de las TIC, ¿no? Desde las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Discord, Facebook, Instagram, ¿cuál otro? Twitter, ¿no? Que justo pues incitan a la violencia sexual contra las mujeres, y ese es el fin, ¿no? Ese es el propósito de proporcionar datos muy específicos, ¿no? Los sensibles de las personas. Otro tipo de violencia es el cibergrooming, ¿no? El cibergrooming pues es un tipo de violencia que parece que no existe, ¿no? Pero sí existe, que tiene que ver con o involucra personas adultas con niñas, niños o adolescentes. El cibergrooming tiene que ver con que una persona adulta, que es el agresor o la agresora, finge tener una identidad que no corresponde, se relaciona a través de este engaño, halagando a la víctima, haciendo una simulación de afecto, comienza a solicitar imágenes sexuales o empieza a proponer encuentros de la persona adulta con el menor de edad, ¿no? Y obviamente, pues el propósito es establecer una relación de control emocional, y cuando se dan los encuentros, pues pueden llegar a haber abuso sexual, acoso o hasta secuestro, que de hecho creo que hace poco hubo el caso de una adolescente que pues se secuestraron a raíz de un hombre la secuestró, la engañó, o sea, le hizo creer que era otra persona, se la llevó a otro estado, y cuando llegó ella allá, la encerró por varios meses hasta que la mamá logró dar con ella, ¿no? Está tipificado en México como un delito contra menores de edad, pero justo en el entorno laboral donde las personas pues ya somos mayores de edad, hay casos similares, ¿no? Cuando hay manipulación afectiva o presión para obtener contenido íntimo. No se considera cibergrooming porque pues obviamente, aunque sí pueden constituir un acoso sexual digital, sextorsión o violencia digital sexual, no aplica, ¿no? O sea, esto sí me gustaría aclararlo, no aplica para el ámbito con personas mayores. Esto solo es un delito contra menores de edad, pero es importante tenerlo presente porque, bueno, pues no, tenemos contacto, sobre todo ustedes que tienen contacto con muchas personas de muchas edades, pues es importante tenerlo presente. Voy no me deja ver el video. Me parece que les mandó Irene la presentación. No sé si ustedes puedan poner el video. Claro que sí, Isabel. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan compartir. Por supuesto. Es el primer videito que nos envió, ¿verdad? El Sí. de grooming. Sí. Súper. Ok. Indican cuando ya puedan verlo. Ya se puede ver, pero no se escucha. Ok. Sí, está en pausa, ¿no? Sí, lo voy a reproducir y ya le pongo sonido. ¿Me indican? Sí, ¿verdad? Sí, Okay. todo bien, gracias. Les dejo el video. Gracias. Everything is falling, everything seems so clear, but you won't change your way.
damn thing that you were doing wrong. Everything is falling, everything seems so clean. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end where you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop the tears desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you Everything is falling, everything seems so clean. I'll never be alone. Bueno, pues justo en ese video se mira, ¿no? Como se mira como la violencia digital el ámbito digital permite justo, ¿no? Que pues los agresores permanezcan en el anonimato o que cambien su identidad muy fácilmente. Entonces, esto del grooming, del cibergrooming, justo pues es una característica, una tendencia que está actuando sobre todo en países como México, en donde pues es más fácil, ¿no? Sobre todo por la situación de muchas adolescencias que en las que se encuentran y que es más fácil manipularlas, ¿no? Hay una, no recuerdo si fue hace 2 semanas o 3, un caso de una chica, de una adolescente que se iba a otro estado, tomó un Uber y pues pidió que la llevaran a una terminal. El taxista empieza a preguntarle, ¿no? Bueno, haciéndole la plática y el señor se da cuenta que va a ser reclutada la niña, ¿no? Entonces, porque le ofrecían mucho dinero, pues obviamente esta manipulación que viene, ¿no? Atendiendo pues también a esas necesidades que tienen las juventudes y las adolescencias. Y entonces el chofer se da cuenta de que pues corre riesgo y entonces detiene la unidad y llama a la policía, ¿no? Justo para denunciar que pues la joven iba a ser, pues que estaba siendo engañada para un trabajo, ¿no? Entonces, el cibergrooming, les digo, es más, bueno, es un delito contra menores,
no se da entre personas adultas, pero hay que tenerlo muy presente porque justo tiene estas características en donde se hace uso del medio digital. Y bueno, pues ¿cómo impacta la violencia digital en la vida de las mujeres? Vamos a ver algunas cifras, ¿no? Porque justo para poder entender cómo impacta, pues necesitamos identificar datos estadísticos que nos reflejen cómo puede afectar, ¿no? En el Instituto Federal de Telecomunicaciones hay datos que reflejan o que pues reportan las mujeres, ¿no? Que son las acciones que van asociadas a las mujeres con violencia en Internet. Una de ellas es pues ser acosada, otra es recibir insultos, ser discriminada, ser amenazada o recibir contenido inapropiado, insinuaciones o propuestas sexuales. Cuando hablamos de este contenido inapropiado que ellas lo reciben, es justamente lo que hacen es una práctica que ha tenido pues se ha mantenido como en el anonimato porque muy pocas personas o muy pocas mujeres han denunciado porque justo pues creo que nos da más pena a nosotras, ¿no? Es justo, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿No? Porque uno de los contenidos que llegan a recibir más las mujeres son el miembro de los hombres, ¿no? Puede ser, ¿no? Ven el perfil de alguien en Facebook, pasa en Twitter, pasa en Instagram, que justo ven la foto, ven el perfil, les gusta la chica y piensan que a partir de eso pueden interactuar a través del mensaje, envían el miembro y las invitan a que también ellas compartan contenido sin conocerlas, ¿no? Y bueno, lo que podemos o lo que hay que identificar aquí es, por ejemplo, las edades en las que se da, por ejemplo, el acoso. La edad en la que más se da el acoso en Internet es entre los 18 y los 24 años de edad, aunque es importante resaltar que a todas las edades, en todas las edades, se recibe violencia o se ejerce violencia a través de Internet en contra de las mujeres, ¿no? Si ustedes pueden ver, son todos los grupos etarios de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 49, de 50 años y más, ¿no? ¿Por qué? Pues podría parecer como, ay, es que una mujer mayor pues ni siquiera utiliza redes sociales, pero resulta que sí, ¿no? O sea, estamos hablando de hacer una inclusión también intergeneracional para usar medios o las TIC. Entonces también las mujeres mayores pueden ser acosadas, ¿no? Las mujeres mayores también pueden recibir insultos. De hecho, observen en quienes reciben insultos. Si bien son el mayor grupo, el grupo que más recibe los insultos es de 18 a 24, pues ahí se van a la par, ¿no? O sea, tanto de todos los grupos etarios se reciben insultos, ¿no? En la discriminación se sienten más discriminadas o son más discriminadas el grupo de 25 a 34 años, ¿no? Tiene relación con la edad, ¿no? En las amenazas, quienes reciben más amenazas son de mujeres de 35 a 49 años. Y quienes reciben el contenido inapropiado son justamente, está entre el grupo de 18 a 24 y de 35 a 49. Entonces, observemos que a todas las edades se identifica la violencia contra las mujeres, ¿no? En el caso de difamación, también, ¿no? Aunque en difamación pues hay una variante, quienes reciben más este tipo de violencia es el grupo de 25 a 34 años, ¿no? Puede ser porque pues están en edad laboral, ¿no? Extorsión para obligarla a actuar de manera determinada y obtener así dinero u otro beneficio. Si se dan cuenta, quienes reciben más extorsión son el grupo de mujeres de 35 a 49 años. Tiene sentido, ¿no? Porque ya hay
un nivel económico, o más bien hay un ingreso económico para ese grupo, ¿no? Entonces es una población económicamente activa, entonces pues tiene sentido, ¿no? Que se difunda contenido íntimo sin consentimiento. Aquí pues igual, ¿no? El grupo que más lo identifica es de 18 a 24 años, aunque pues si lo vemos parece como que es muy mínimo, pero tiene sentido porque pues obviamente a veces, ¿no? Bien, no se estaba identificando bien que difundir contenido sin consentimiento era un delito o es un delito, ¿no? Entonces, al no tener esta información, al no haber una información certera, pues no se identifica este tipo de violencia o de agresión, ¿no? No he escuchado, también hay quienes dicen no he escuchado sobre violencia en Internet, porque justamente, ¿no? Puede ser que, pues que no, pues o no usen Internet o pues no identifiquen o lo usen y no sepan identificar la violencia. También hay un grupo que dice que no sabe o que no contestó, ¿no? Y pues aquí, pues está más activo el grupo de 50 y más de mujeres, porque pues por obvias razones, pero no quiere decir que pues que haya quienes no usen Internet, digo que usen Internet. Ahora bien, cuando hablamos de las víctimas de ciberacoso, esta información es el módulo sobre ciberacoso, MOCIVA, del 2023, que es el último dato que se tiene. Habla de la población de 12 años y más que utilizó Internet en los últimos 12 meses al momento de hacer este registro, y habla de que fueron por lo menos 20.9% de personas, aproximadamente 18 millones de personas. De esos 18 millones de personas, 10.3 millones son mujeres y 8.1 millones son hombres. Entonces, sí hay ciberacoso en contra de niños, adolescentes y hombres. Sin embargo, pues vemos esta brecha que al final es más alta en mujeres, ¿no? En los años, los grupos etarios que más sufren ciberacoso es entre los 20 y los 29 años y entre los 12 y los 19, ¿no? Entonces, pues si hacemos si lo vemos todo corrido, es desde los 12 hasta los 29 años de edad quienes pueden sufrir más ciberacoso. Ahora bien, 61.7% de las personas acosadoras eran desconocidas, ¿no? Y tiene sentido porque es lo que les decía. Una de las características que tiene la violencia digital es que pues permanecen en el anonimato, o son personas que se sienten con el derecho de contactar o de entrar y vincularse con las personas o con las mujeres sin un previo aviso, ¿no? El 17.7% eran conocidos, el 2.2% eran pareja o expareja, ¿no? Entonces, para que miremos también que sí, en el ámbito familiar también se puede atravesar el ámbito digital para ejercer violencia, ¿no? Y bueno, ¿me ayudan con este otro video? Es el de cambia el trato. Ok, claro que sí, Isabel. Por favor. Un segundo que... Segundito. Muy bien. En breve comienza y lista. Che, mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué?
Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de las minas en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto además? Ah, correcto. Tómatela. Correcto la pelota, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, oh, mirá los Juancito, qué capo es lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Bueno, pues justo esa campaña a mí me parece muy, muy interesante porque no somos las mujeres quienes estamos, o no son mujeres quienes están abordando esa parte, esa temática de, pues ¿no? Para el, pues ese trato que estás dando a las mujeres si no son hombres, ¿no? Que muchas veces, pues justo es muy simbólico porque son los hombres quienes pueden también parar todo esto, ¿no? Pues frenar también estas prácticas violentas en contra de las mujeres. No se trata yo no lo miro como es que tienen que ser aliados, sino vivimos en una sociedad en la que pues compartimos, nos vinculamos mujeres y hombres y pues la violencia es un problema público que se puede erradicar no solo con la intención que nosotras tengamos o con la lucha que las mujeres hemos tenido, sino también con la reflexión de los hombres para poder erradicarla, ¿no? Y bueno, pues ese video pues es muy interesante y si ustedes pues ya los tienen se los pueden compartir para que los compartan ustedes también a alguien más, pues está muy bien. Y bueno, en este sentido, el impacto de la violencia digital en las mujeres, pues justo, ¿no? Va en estas afectaciones emocionales que de pronto pues se reflejan como ansiedad, depresión, miedo, el retiro de espacios digitales. Las mujeres se retiran de estos espacios digitales y entonces eso va limitando su participación y su desarrollo. Además puede dañar relaciones personales, laborales, comunitarias, porque justo al aislarse, este aislamiento pues provoca pues desconexión, ¿no? No solo en el ámbito digital, sino también pues del ámbito comunitario, del ámbito familiar, laboral, ¿no? Y justo cuando se ejerce violencia digital, este impacto, todas estas características vulneran los derechos digitales. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son los derechos digitales? Pues vivir una vida libre de violencia digital, tener privacidad y protección de datos,
tener la libertad de expresión y participación, tener un acceso equitativo a la tecnología, tener seguridad digital, tener trabajo y autonomía digital. Y entonces estos derechos se ven vulnerados porque justo estos derechos pues van generando estas condiciones equitativas. De por sí hay una brecha digital, hay algo que le llamamos analfabetismo digital, que tiene que ver con pues que no conocemos o no se conoce en todo el medio digital y cómo se puede usar, ¿no? O cómo se puede beneficiar. Entonces, justo cuando hay un desarrollo digital, pues viene esta generación de condiciones que son equitativas para las mujeres, en donde ellas pueden acceder, pueden aprender y pueden beneficiarse de las tecnologías digitales. Y todo esto se ve vulnerado cuando hay violencia digital. Que finalmente, pues cuando hablamos del desarrollo digital, pues es que justo al tener las mujeres acceso a este desarrollo digital, pues que las mujeres tengan un empoderamiento digital, es decir, que puedan tener control de su presencia digital, ¿no? Que tomen decisiones informadas, que puedan usar la tecnología para su beneficio personal, profesional y social. Y cuando hay violencia digital, pues todo esto se vulnera, ¿no? ¿Por qué? Porque justo las mujeres deciden aislarse, las mujeres, imaginen, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres decidan que cierren hay mujeres que además de tener un trabajo en oficina, pues también tienen un trabajo extra, ¿no? Que es a través de redes sociales, venden cosas y si se ven vulneradas, pues se empiezan a aislar, entonces ya no pueden generar ese ingreso. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar sus redes sociales, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver este impacto, cómo impacta en la vida de las mujeres, que por eso les decía, pareciera que no, porque hay quienes podrán decir, pero es un medio digital y se borra el comentario, pero resulta que no es solo un comentario, terminan siendo muchos comentarios de la misma índole, y además el hecho de saber, por ejemplo, las mujeres que les roban su identidad, el hecho de saber que sus datos están vagando por ahí. Yo recuerdo en una ocasión, a mí me hicieron una transferencia bancaria, y la persona que me transfirió, se confundió y puso, en vez de enviarme la imagen o el comprobante a mí, no sé qué hizo, pues como lo tenía que enviar por Messenger de Facebook, no sé qué hizo, el chiste es que subió la imagen a su foto de perfil, y entonces ella me decía, pero ya te lo mandé, ¿por qué no te aparece? Y yo le decía, es que no, veo su foto de perfil, le dije, oye, lo pusiste en la foto de perfil, y yo me sentí así sumamente agobiada, porque le dije, no, es que van a ver mis datos, o sea, obviamente no se veían todos los datos, porque pues también hay una protección de las aplicaciones, pero se veía mi nombre completo y se veía la terminación de mi tarjeta y la terminación de la tarjeta de ella, el banco, todo. O sea, yo me agobié mucho. Entonces, imaginémoslo, o sea, miremos como estas cosas que de pronto creemos que no pasa nada, pero claro que pasa, ¿no? Y bueno, en este sentido, cuando hablamos de normatividad, hablamos de pues algunas observaciones clave, que justo la violencia digital se introdujo por primera vez en el 2021 a partir de la Ley Olimpia a nivel federal, que se incluyó o se introdujo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y creó artículos específicos en el Código Penal Federal para sancionar la intimidad sexual, bueno, no para sancionar la intimidad sexual digital, sino la violencia sexual digital, ¿no? Que cabe mencionar que la Ley Olimpia no es una ley como tal, sino es una reforma, es un paquete de reformas que se hizo al Código Penal Federal para sancionar los delitos, la violencia digital, violencia sexual digital, pues justo a partir de eso también la Ciudad de México fue una de las primeras entidades en incluir la Ley Olimpia local, que se realizó en el 2020, pues con esta tipificación penal, ¿no? Aquí, en este sentido, bueno, pues ya, ¿qué es lo que dice esta ley? La ley menciona los artículos que
el artículo 20, por ejemplo, el artículo 199, que tiene que ver con, pues con la transmisión, producción y compartir material, videos, imágenes, también hay otros materiales que tienen que ver con el ámbito digital, con la violencia sexual en el ámbito digital. Pero justo, ¿no? En el 2025 se amplió su definición porque se tenía que contemplar el contenido real o simulado, ¿no? A partir de los videos que se están generando con tecnologías como la inteligencia artificial o la IA, ¿no? Que justo, no sé si ustedes ubiquen este caso, que fue, me parece que un parteaguas para identificar que la ley, si bien ya sancionaba estos delitos de violencia sexual en el ámbito digital, el compartir, ahorita vamos a ver bien qué es lo que dice la ley de acceso en torno a la violencia digital, pero es compartir material o contenido sin consentimiento, pero se dieron cuenta que, bueno, no se dieron cuenta, más bien a partir de este caso surge pues la necesidad de hacer una reforma, que es un chico del Politécnico que tomaba las fotos o tenía fotos de sus compañeras y él, a partir de tecnología de la IA, transformaba las imágenes y él lucraba con las imágenes, o sea, las vendía. Pero pues utilizaba los rostros de sus compañeras, entonces cuando sus compañeras se dan cuenta, pues denuncian. Al final, como no había manera de sancionarlo por el acto, porque no estaba como el delito como tal del uso de la IA, no se había regulado, pues no se le pudo sancionar por el uso de la IA para dañar la reputación de las mujeres, sino que se le sancionó o se le fue por otra cosa que se le tuvo que sancionar. Entonces, a partir de ese caso, bueno, pues surge la necesidad de reformar, de regular la IA, y justamente a nivel federal, pues se reconoce la violencia digital, que es como esta difusión no consentida de contenido íntimo real o simulado, acoso o amenazas, ¿no? Y obliga a prevenir y sancionar, que esto es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el Código Penal Federal, pues se incorpora con la Ley Olimpia, y entonces ahí sí se tipifica como delito la violación a la intimidad sexual digital y sanciones penales y reparación, ¿no? Reparación del daño. A nivel Ciudad de México está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que justo en el artículo 7, en la fracción 10, se hizo esta reforma a partir del 2020, que incluyó la violencia digital a partir de la Ley Olimpia en la Ciudad de México, pero se reformó en el 2025 porque justo se tenía que ampliar esta definición para incluir las imágenes reales o simuladas por IA. Y entonces aquí ya se está incluyendo la IA, y justo en el Código Penal del Distrito Federal pues están estos artículos que son del 181, 179, 148, que son estos justo los códigos, los artículos, perdón, que se reforman a partir de la Ley de Olimpia, que es la reforma, los artículos que se reforman con la Ley Olimpia. Las reformas, justo del 2019 al 2020, pues se hace la creación de estos delitos, y en el 2025, pues se reconoce la IA también, o se tipifica la captación, distribución sin consentimiento de contenido íntimo, los deepfakes, que son justo estas notas falsas, imágenes falsas, incluyen amenazas y acoso digital. La pena por estos delitos va de los 4 a los 6 años más multas, de 10 a 15 años más multas en caso de que exista extorsión. Y bueno, ¿qué es lo que dice, cómo se tipifica o cómo se establece la violencia digital en la Ley de Acceso? Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet,
correo electrónico o cualquier medio tecnológico por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados o por inteligencia artificial de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral, tanto a ellas como a sus familias. Entonces, si observamos, es una definición muy amplia, que no solo es, hay quienes de pronto dicen, bueno, pero es que yo solo compartí la imagen, yo no la obtuve, yo no la tomé, a mí me la compartió mi amigo y pues yo nada más la compartí, y entonces eso es difundir. No necesariamente el delito ya está en difundir, que sí la pena o la sanción va de acuerdo a, pues al acto, ¿no? Porque no es lo mismo quien obtiene o quien produce, a quien distribuye o a quien transmite o a quien comercialice, ¿no? No es lo mismo. Entonces, esto tiene mucho que ver dependiendo también del caso, es la sanción que va a obtener, dependiendo también del acto que haya realizado, es el grado de sanción que va a tener. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues ya está incluida la parte de o el uso de la inteligencia artificial, no están sancionando el uso de la inteligencia artificial como tal, sino con qué fin se esté usando la inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, aquí cuando se habla del daño psicológico, económico y sexual, habla de esos tipos de violencia que se pueden ejercer en el ámbito digital. En la violencia psicológica, la violencia económica o violencia sexual son las principales o las violencias que se pueden ejercer o que se ejercen en el ámbito digital. Como les mencionaba, son como las que se miran, ¿no? Con las que se pueden notar en el visibilizar en el ámbito digital, aunque también pues se va conectando con otro tipo de violencias fuera del ámbito digital. Y bueno, ¿cuáles son las medidas para la prevención y atención de la violencia de género? Igual, ¿me ayudan a poner el video, por favor? Compártelo y listo, lo reproduzco. Si fuiste víctima de algún tipo de violencia digital, recuerda que no estás sola y que no fue tu culpa. Hay muchos tipos de violencia digital. Sin embargo, uno de los más frecuentes es subir o compartir contenido sexual privado sin tu consentimiento. Si compartieron contenido sexual sin tu consentimiento, sabemos que el primer impulso es querer borrarlo todo. Sin embargo, te recomendamos que documentes todo lo que pasó, ya que esto te ayudará para reportarlo ante las plataformas o las autoridades. Al hacerlo ante las plataformas, puedes solicitar que bajen el contenido y al ser un delito, también puedes denunciarlo en el Ministerio Público. En caso de que decidas denunciar, recuerda que lo que documentes debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo supe de esta publicación y qué dice? ¿Quién me dijo? ¿En qué plataforma o dónde está? ¿De cuándo es? Toma en cuenta y anota si enviaste ese contenido antes, a quién se lo enviaste, si tienes conversaciones al respecto o incluso si perdiste tu celular o lo mandaste a arreglar. Toma capturas de pantalla de las páginas en donde se vean los detalles de la publicación del material, como fecha, autor, comentarios y cualquier conversación sobre el tema. Guarda los enlaces completos de las páginas o lugares en los que se difundió el material y de todas las pruebas que tengas en un documento en PDF y ponlo en una USB para que puedas entregarlo a las autoridades. Si quieres conocer más detalles sobre qué hacer, visita denuncia.org. En la sección de guías por delito, puedes encontrar información útil para denunciar delitos de violencia digital. Aquí encontrarás respuestas a las preguntas: ¿qué es violencia digital? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué debes anotar? E incluso, ¿dónde puedes denunciar? Además, puedes encontrar el formato de documentación de violencia digital, el cual puedes presentar cuando vayas a denunciar el delito al Ministerio Público. En caso de que solamente quieras solicitar que se baje el contenido, puedes encontrar aquí la guía para presentar tu reporte ante diferentes plataformas digitales.
Cuando reportes ante plataformas, anota el número de reporte y si necesitas más apoyo, busca organizaciones como R3D, Luchadoras o Acoso Online. Ya sea que reportes en las plataformas o denuncies ante las autoridades, recuerda que el proceso que decidas debe ser el que te haga sentir más cómoda. Utiliza las herramientas gratuitas de denuncia.org las veces que lo necesites. Está apagado tu micrófono, Isabel. Sí, me di cuenta ya cuando había ampliado la... Gracias. Bueno, pues ya vimos este video que justo pues nos puede ayudar o les puede ayudar para tener como presentes cómo denunciar, no solo hacer una denuncia formal ante el MP, sino también cómo denunciar en las plataformas, en las redes sociales, porque pues el contenido, como les decía, el contenido se queda ahí, ¿no? Entonces, lo importante es que también se pueda denunciar en las plataformas para que eso ayude a que bajen el contenido. Bueno, nosotras también tenemos un micrositio, ¿no? En la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México tenemos un micrositio en donde hay información sobre la violencia contra las mujeres en el espacio digital, pero además viene, pues lo que miramos o lo que vemos es qué hacer si eres víctima de violencia digital, ¿no? Aquí les traigo como los más importantes, ¿no? Es bien importante que quien es víctima de violencia digital pues tenga una red de apoyo, ¿no? Ya sea que sean sus madres, su padre o algún familiar, pues que pueda acompañar a la víctima en el proceso de orientación, atención y asesoría jurídica. Y además, pues para que vean, ¿no? qué es lo que tiene que hacer la víctima de violencia digital, ¿no? Sea que denuncie o que no denuncie, pero esto es bien importante. Yo siempre les digo que si ven o notan algo o reciben alguna agresión, porque luego a veces, ¿qué es lo que hacemos? Recibo un mensaje agresivo y entonces lo borro, porque obviamente no queremos verlo, pero eso es una prueba. Entonces, si es por WhatsApp, ya no se pueden tomar capturas de pantalla. Ah, no, sí, ya se pueden tomar capturas de pantalla. Sí se pueden, lo que no se puede es guardar la foto de perfil de la persona, pero se pueden tomar capturas de pantalla y eso se tiene que resguardar, ¿no? O sea, siempre es importante guardar todas las evidencias posibles para cuando se realice una denuncia. Ubicar sobre todo por qué medio se está difundiendo el material, ya sea en la red social, una página, todo lo que puedan servirles como evidencia, siempre resguardarlo. Y esto es bien importante que se les diga a las personas que son víctimas de violencia digital, porque es lo que les decía, de pronto dicen, no, es que como era un perfil que no conozco, nada más lo bloqueé o lo eliminé y no sé, ahora no me acuerdo cuál es, ¿no? Entonces es importante que sí tengan todo, o sea, que tengan como un histórico, ¿no? Y que lo guarden para que hagan la denuncia. En caso de que puedan identificar a la persona como tal, que tengan nombre, que tengan o que sepan quién es la persona que está compartiendo el contenido sin consentimiento, pues sí es importante tener el nombre, el teléfono, el domicilio, si es posible, todos los datos posibles que se puedan proporcionar a las autoridades competentes. Y si no identifican a la persona, pues es proporcionar la mayor cantidad posible, ¿no? Por ejemplo, es que el perfil fue abierto, se ve que fue abierto en tal fecha, no tiene tantos amigos, tiene en la foto de perfil tiene tal cosa, hasta el identificativo, el enlace de Facebook, por ejemplo. Ustedes se van a buscar información de un perfil y entonces ahí van a ver ustedes un enlace, que ese enlace es el perfil que identifica a la persona como tal y ahí tiene datos, son metadatos que le llaman, que es a partir de eso también se puede identificar hasta el lugar de donde salió el perfil. Ahorita vamos a ver eso.
Aquí en este sentido, pues habla, ¿no? De si es violencia digital en contra de un compañero, una compañera en la escuela, ¿no? Es importante justo que tengan sus redes de apoyo, que se acerquen a las profesoras, a los profesores, a quienes orientan, a las personas responsables de la dirección o a las autoridades del plantel, para que informen esa situación. Eso es bien importante. Esto tenemos que seguir transformando la cultura de la denuncia y sobre todo tenemos que transformar la idea o estas prácticas en las que pues se omite o no se hace caso a las personas que son víctimas porque están viviendo algún evento de algún evento violento y que de pronto pues pues ya no denuncian porque pues no son escuchados, entonces o se va agrandando más la situación. Entonces tenemos que transformar el cómo miramos también, el que no minimicemos estas conductas, porque pasa, ¿no? Que de pronto hay casos de profesoras o profesores que dicen es que era pues cualquier cosa, ¿no? O sea, lo podían resolver entre ellos y resulta que no podían resolverlo, ¿no? Entonces, es importante que sí se mire con otros ojos el cómo es la violencia. Por eso es importante cuando hablamos de violencia reconocer que no solo es la acción, sino también es la omisión y que tiene que ver con un ejercicio de poder, ¿no? Y bueno, ¿dónde acudir en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, bueno, pues por parte de nosotras se pueden acercar a las unidades territoriales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, que antes eran las lunas, pero también pueden recibir apoyo y orientación en la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y también en la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad. Aquí estos datos les vamos a compartir también la presentación por si quieren tener estos datos. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones, ¿no? La Policía Cibernética como tal, lo que hace es recabar toda la información posible. ¿Por qué? La Policía Cibernética primero tiene que hacer, digamos, como un tamizaje, ¿no? Es decir, que es lo mismo que se hace en las unidades territoriales. Primero se hace un tamizaje y se revisa si es violencia de género digital o qué tipo de violencia es, si sí se está viviendo algún tipo de violencia digital, y entonces a partir de eso lo que hace es recabar toda la información. Por eso les decía, es importante tener todos los datos, tener todo lo necesario o que todo, hasta el mínimo registro, ¿no? Del mensaje que pensemos que es insignificante. ¿Por qué? Porque la Policía Cibernética pide pues que envíen, ¿no? Todos los probatorios, porque a partir de eso pues es a donde se les va a canalizar o es la acción que se va a realizar. Entonces, no es de que la Policía Cibernética pues en inmediato, no, sí, ya voy a identificar el ID de esta persona. No, primero tiene que abrirse pues la indagatoria, tienen que levantar la denuncia. Lo que hace la Policía Cibernética es cuando identifica el tipo de violencia, si es un tipo de violencia digital, pues identifica y entonces es el protocolo que tiene que realizar. Lo mismo pasa con la Comisión Nacional de Seguridad y con el Consejo Ciudadano. A veces, por ejemplo, están conectados el Consejo Ciudadano con la Policía Cibernética y lo que hace la Policía Cibernética, yo por ejemplo tuve hace como 2 años o 3, no, hace 2 años, tuve un problema porque por alguna extraña razón una supuesta aplicación me empezaron a llegar mensajes de que yo debía dinero, ¿no? Porque una supuesta aplicación de préstamos de estos que están saliendo ahora, que les llaman montadeudas, a los montadeudas le llaman, me llegó un mensaje, un SMS diciendo que yo debía dinero y que tenía que pagar a la brevedad, y entonces yo dije, pero yo no debo nada, ¿no?
Y entonces, pues empecé a indagar porque resulta que tenían hasta mi número de celular y había personas que estaban recibiendo mensajes de WhatsApp con mis datos diciendo que yo había pedido un préstamo y que no había pagado. Entonces yo me acerqué a la policía cibernética y yo les mandé todos los probatorios que me mandaron mis amistades y los que yo tenía, y entonces yo lo mandé y expliqué, ¿no? Narré qué es lo que estaba pasando. Yo dije, yo tengo miedo porque inclusive tienen mis datos, mi número de teléfono. Y entonces ellos pues vieron que no era como tal violencia de género digital, sino que pues yo podía ir a levantar la denuncia en contra de esta aplicación, y entonces me canalizaron con el Consejo Ciudadano. Y el Consejo Ciudadano me responde que ellos me pueden acompañar a ratificar, porque ya la denuncia como tal yo la hice en Consejo Ciudadano, narré. Entonces ellos me dijeron, ya habían hecho, digamos, la denuncia como en línea, y me dijeron, vamos a ir a ratificar y nosotros te acompañamos, tú dinos qué día podemos ir. Entonces, así es como puede suceder, ¿no? Pero por eso es importante identificar, primero que se identifique si es violencia de género digital o es otro tipo de violencia o es otro tipo de denuncia el que se tiene que hacer. Y entonces eso es lo que hace la policía cibernética. Ya cuando ya hay una indagatoria más profunda, pues entonces sí, ya pueden hasta identificar, pueden prohibirle a ciertas plataformas que sigan difundiendo cierto contenido, ¿no? Como pasa con casos en los que solicitan que se retiren fotos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio, ¿no? En los portales de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, esos son como, digamos, es una vía para denunciar. Esto sí es, o sea, sí tiene que ver con una denuncia formal. Lo que vimos en el video, pues hay también la opción de solo reportar en las plataformas, pero cuando ya se está viviendo violencia de género digital, lo mejor es recabar toda la información, asesorarse para que se levante la denuncia como tal, ¿no? En la policía cibernética también pues hacen pláticas preventivas, ¿no? Que les explican mejor, porque aparte de esto es más, lo que ellos hacen es algo más técnico, ¿no? Lo mío fue más como una explicación general, pero lo que hacen en la policía cibernética es aterrizar más en la parte técnica, ¿no? Del ciberbullying, el cibergrooming, el robo de identidad, cómo se da. Son pláticas que, bueno, pues pueden, pues a las que pueden acceder, que pueden pedir información para que las puedan tomar, y pues también tienen más opciones, ¿no? De profundizar un poco más en la violencia digital. Y bueno, pues también la Secretaría de las Mujeres, la jefa de gobierno, hace poco inició esta campaña, ¿no? Que bueno, también la línea SOS Mujeres *765 puede ser una vía para asesorarse en torno a la violencia digital. Esta línea pues está disponible las 24 horas, está operada por personas capacitadas. Dependiendo del caso, es que se activa el protocolo. Es un protocolo integral, puede incluir envío de unidades de seguridad o de emergencia, pero bueno, en este sentido, en relación con la violencia digital, lo que pueden hacer es llamar a esta línea y piden asesoría jurídica o también apoyo psicológico. Porque, bueno, pues sabemos que la violencia digital puede mermar el ámbito emocional de las mujeres, y entonces, si a lo mejor no se sienten seguras de ir al MP a denunciar, a lo mejor no saben, no se lo han podido decir a alguien, pueden acudir o pueden llamar, más bien pueden llamar a este número y solicitar acompañamiento psicológico y legal en torno al caso que ustedes o que alguien esté viviendo. Y bueno, pues justo esta campaña de Si te toca, nos toca, es justo para ampliar, es para ampliar esta reflexión, esta necesidad
de reconocimiento, de atención y de que se erradique la violencia contra las mujeres, de que transformemos, de que podamos transformar pues nuestra vida o que se pueda transformar la vida de las mujeres en la Ciudad de México y que pues podamos vivir sin miedo. Estos son varios flyers que se estarán desplegando a lo largo de la ciudad, en el metro, en puentes, en todos los lugares donde transiten las personas y que justo ayude a pues a reconocer, ¿no? Lo que necesitamos trabajar, no solo como personas servidoras públicas, sino también como ciudadanía, como personas que formamos parte o que habitamos esta ciudad, ¿no? Y justo uno de los propósitos es que los hombres reconozcan que son parte del problema y que pues que también a ellos si les toca, pues también tendrían que reflexionar y decidir no ejercer la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues como les digo, son varios, ¿no? Que tienen mensajes muy simbólicos en torno al acoso y al abuso, en torno a las atenciones o la atención que nos toca como personas servidoras públicas. Y bueno, también pues recordarles, ¿no? Que tenemos nuestra plataforma Mujeres Digital, que ahorita, bueno, ya nuestra oferta de capacitación ya se abrirá al siguiente año. Este año cerramos ya nuestra capacitación. Y bueno, pues igual los boletines que seguimos sacando mes con mes y que pues aquí estamos, ¿no? Están en los micrositios en la Secretaría, en la página de la Secretaría de las Mujeres. Y bueno, también recordarles pues que registren su asistencia, ¿no? Solo tenemos 16 personas registradas de 42 personas que están en línea, entonces por favor les agradeceremos que registren su asistencia y bueno, pues por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir en torno a este tema, pues algo que haya surgido a lo largo de la plática. Por acá, Isabel, nos comenta Jocelyn que, bueno, primero agradecimiento por la exposición y que le parece relevante poner en la mesa de debate y reflexión pública esta violencia que también daña la dignidad y seguridad de las mujeres e infancias y que también ojalá que puedas compartirnos la presentación. Sí, muchas gracias. Sí, es bien importante que justo, ¿no? Tengamos, pues ya ampliemos cada vez más, que profundicemos más en este tipo, en este ámbito, porque pues justo es el ámbito en el que parece como que no existe nada, ¿no? O como que todo es bonito. Pero sí, estaremos siguiendo con esto, ¿no? Nuestras pláticas y profundizando más en este tema. Y sí, les voy a compartir la presentación, se las comparto hoy por la tarde o mañana por la mañana. Muchas gracias, Isabel. Y también de este lado nos comentan, o bueno, nos están agradeciendo sobre la charla, que les parece muy interesante y útiles para quienes trabajamos con mujeres y es una ventana importante para poder asesorarlas. Sí, aparte, pues también es muy válido y muy necesario que pues nos conectemos entre todas, ¿no? Que sepamos qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo y compartir toda la información que tengamos. Muchas gracias. No sé, igual de los demás participantes quisieran añadir algo, pueden, como ya les decía hace rato, encender sus micrófonos y sin ningún problema les damos la palabra. Por acá igual externan los agradecimientos, Isabel, hacia la presentación por parte de María Fernanda, de Alejandra, y muchas gracias por la presentación, también nos dice Gerardo. También nos dice María Leticia que en unos minutos va a responder la encuesta para ratificar su asistencia al curso. Sí, es importante, ya nada más aquí,
que anoten dentro del link que nos comparte Isabel, pero yo también ya les estuve ahí pasando lista, pero igual es importante que pues que se anoten en el link o en el enlace que nos compartía Isabel e Irene a su momento. Y que muy clara información por parte de Nadia. Me parece que no sé si quisieras añadir algo más. Voy a cerrar con algunas palabras y ya con un reconocimiento que quisiéramos darte, pero no sé si quisieras añadir algo más, Isabel. No, ya creo que ya compartí todo lo que tenía que compartir. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Pues de mi parte, me gustaría también añadir que como bien lo mencionabas, creo que pues por parte de los hombres a veces tenemos que considerar y tenemos que replantearnos muchas estructuras que ya se dan por sentadas, se dan por hechas y tenemos que preguntarnos en qué momentos a lo mejor estas prácticas pues están afectando, como bien los explicabas hace un momento, pues ya están como en la parte cultural, ¿no? Y creo que es importante nombrar, porque algo que se nombra existe, y en este caso, pues la violencia de género digital, pues en cuanto se dice que está ahí presente, pues se hace presente el problema. Muchas gracias, Isabel, te agradecemos mucho. También por acá, Octavio nos da un comentario más, nos dice que es importante esta información, nos va a ayudar mucho a difundir las advertencias y poder combatir esta situación que sucede en nuestro país. Muchas gracias, Octavio. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Dame un segundo. Ok. Y a continuación, le quiero dar de manera digital justamente este reconocimiento a María Isabel Tobar Villegas por haber impartido la actividad de capacitación Violencia de Género Digital de parte de la Junta de Asistencia Privada. Este formato, este reconocimiento, va de parte de la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Este reconocimiento te lo vamos a estar haciendo llegar de manera digital por correo electrónico, Isabel. Te agradezco mucho, me parece un tema pues altamente relevante actualmente y que considero que las herramientas digitales no solamente pues no son realmente el problema estructural, sino yo como bien lo explicabas, esta visión antropocentrizada, antropocéntrica que tenemos y que hay es importante desestructurarla. Muchas gracias, Isabel, y gracias a todas las instituciones que nos acompañaron el día de hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Por ahí, si es de su posibilidad, también de Isabel, compartirnos ahí la presentación o más bien de su autorización para enviárselas y con gusto nosotros se las estamos haciendo llegar. Muchas gracias. Recuerden, no olviden su asistencia y que pasen un muy bonito jueves, ya casi fin de semana, entonces, pues que lo pasen muy bien. Muchas gracias y muy bonita tarde.